Amigos de Culturarte, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. Recuerda darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos La visión de Mariquita, escrita por Cecilia Ochoa. Corría el mes de octubre y en un pueblo que se quedó a medias en su paso a ser ciudad, las nubes empezaban a reunirse en las alturas, anunciando que pronto el tiempo de aguas no dejaría al sol asomarse en los cielos. Por aquellos años, principios del 1900, la señorita Paz había invitado a sus viejas amigas a lo que sería la última reunión en varios días, debido precisamente a que las lluvias las mantendrían distanciadas obligatoriamente. Solía, al menos una vez al mes, invitar a las pocas amigas que poco a poco se reganó, por decirlo de alguna manera, luego de perderlas durante su prolongada ausencia del pueblo, cuando su padre la mandara a un prestigiado colegio de señoritas en la capital del país, cuyo fin era lograrle un buen partido para que contrajera matrimonio. Desgraciadamente, el amor no se dejó atrapar a pesar de sus encantos, y con los años, su única opción fue regresar a la casa paterna, ya sin sus padres. Las tardes convocadas por la señorita Paz se amenizaban con unas piezas al piano que ella misma interpretaba, aderezadas con un delicioso chocolate que era del más completo agrado de aquellas mujeres. Esta historia me la contaba mi abuela Mariquita, ya que ella y su prima Natalia eran quienes ayudaban a su tía Aurelia, encargada de la cocina de la señorita Paz, a servir el chocolate en aquellas tardes de fiesta. Recordaba con singular alegría que eran recompensadas al final del servicio con sendos jarros de chocolate y una pieza de pan del que la tía Aurelia horneaba para la ocasión. En su relato, mi abuela Mariquita me contaba que para acceder al salón del piano, donde aquellas damas recatadamente ataviadas disfrutaban la velada, había primero de pasar por un jardín intramuros, es decir, una especie de cuarto sin techo, donde expresamente se cultivaban en macetas de madera hierbas aromáticas que se utilizaban en la preparación de las comidas. Y fue precisamente en ese jardín interno donde luego de cruzarlo con la charola de las bellas tazas de fina porcelana con chocolate, que fue sorprendida por una especie de visión, donde claramente pudo ver hacia una esquina un cofrecillo lleno de monedas, tantas que la tapa no lograba cerrar. Al llegar a la cocina, la tía Aurelia le preguntó qué le pasaba, pues lucía pálida, como si hubiera visto un fantasma, a lo que la abuela Mariquita le contestó con otra pregunta, que por qué guardaban ese cofre ahí, en el jardín de las hierbas, cosa que le extrañó por demás a la tía, dirigiéndose a Natalia, preguntándole de qué cofre hablaba Mariquita, contestando Natalia que también ella lo había visto, pero no se había atrevido a preguntar. La tía Aurelia, habiendo oído tantas veces la presunción de la señorita Paz de que en algún lugar de la vieja casona se hallaba un tesoro que su abuelo, padre de su padre, habría guardado para tiempos difíciles, tiempos que no le tocaron, y ese dinero fue prácticamente quedando en el olvido, desconociendo por aquellos días el lugar exacto de su escondite. En cuanto las visitas se hubieron retirado, fue y le contó a la señorita Paz de la visión de sus inocentes sobrinas, cosa que la entusiasmó bastante. Las fue a ver a la cocina haciéndoles 1000 preguntas, mientras le pedía a la tía Aurelia les diera otra pieza más de pan. Y al otro día, a primera hora, las hizo llamar para que le contaran a detalle dónde y cómo lucía aquel cofre, coincidiendo ambas criaturas en los detalles de la visión. La señorita Paz, más llena de ambición que de emoción, hizo prometer a Aurelia, Mariquita y Natalia que aquella conversación jamás saldría de aquellas paredes, obligándolas casi a tomar pala y pico y excavar en el lugar que vieron el tesoro. Cansadas las pobres chiquillas, echaron pala a como sus pequeños cuerpos podían, llevándose la tía Aurelia la parte más pesada de aquella labor. Mientras tanto, la señorita Paz las llenaba de historias de fantasmas, de que si el dinero era exclusivamente para ella, pues era la única descendiente viva y por tal nadie más debía disfrutar de aquella plata, u oro, según fuera el contenido.
Luego de cavar alrededor de 1 metro, las palas golpearon con un objeto sólido, ante lo cual la señorita dio un grito de emoción y cantó victoria antes de tiempo, pues aunque efectivamente había un cofre ahí, el contenido era de solamente ceniza, y nada más que ceniza. Luego de tildarlas de mentirosas y de renegar contra su difunto abuelo, la señorita Paz las echó de ahí y les prohibió contar absolutamente nada de aquel suceso. Mi abuela reía cuando nos relataba este pasaje de su infancia, pues decía que era tan, pero tan inocente, que mucho tiempo tuvo miedo de revelar aquella historia. La abuela Mariquita, entre risas, decía que lo que más lamentó no fue que las ofendiera, sino que no volvieron a probar aquel chocolate de sabor excepcional que a la señorita Paz le traían de la gran ciudad. Y luego se ponía seria, porque nos contó que nunca comprendió por qué recibieron aquella visión, aunque su tía Aurelia les aseguró que ciertamente aquel tesoro solo podría ser para la señorita Paz, pues era la propietaria y única descendiente de aquella caudalada familia, pero que el ánima de su abuelo, al ver su ambición y prepotencia, seguramente cambió de lugar aquel tesoro para que nunca más fuera encontrado. ¿Ustedes tienen alguna otra historia de tesoros? Cuéntenos. Nos vemos la próxima semana.